later, tener uretritis, ¿no es cierto? Luego tener conjuntivitis y por último tener artritis. Y generalmente, ¿por qué pasa esto? Porque no se ha tratado rápidamente la infección, ¿no es cierto? Esto es más que todo, es una artritis inmunológica. Entonces, luego estábamos viendo que dentro de la clamidia trachomatis, el tracoma jóvenes es la infección de la conjuntiva. ¿Ven ustedes estas manchitas que parecen como empedrado? La parte de la conjuntiva está atacada por clamidia trachomatis, tanto en la parte superior, miren ustedes, acá ya aparece un empedrado más grande, ya aparecen piedras, lapas, ¿no? Y esta de aquí va a estar en la parte inferior también. ¿Qué sucede, jóvenes? Todo ese empedrado le hace daño a la córnea y la córnea se vuelve blanca. De hecho, aquí están apareciendo algunos vasitos sanguíneos. Entonces, para eso necesitamos un compañero al lado. Jóvenes, a ver, miren la córnea de su vecino. ¿Sí? ¿Se ve transparente o no? Sí. ¿Sí? ¿Tiene manchitas, algo blanco? ¿Tiene alguna línea? No, ¿cómo saben que está bien? Entonces, jóvenes, ¿qué sucede? Toda la parte de la córnea que se vuelva blanca está muerta. Y cuando la córnea tiene vasos, la has perdido completamente, ese paciente se va a quedar ciego. Por eso es muy importante tratar las infecciones del ojo rápidamente. ¿Por qué? Porque, jóvenes, una vez que la córnea se daña, la única opción es trasplante de córnea. Y a ver, ¿de dónde se van a sacar una córnea? Doctor, ¿en la donación de órganos, dónde órganos? La donación de órganos es bastante escasa, ¿no es cierto? Y no tenemos córneas sobrando por ahí, ¿ya? O sea, uno entra a la colita y no sabemos dónde está la colita. ¿Listo? Y obviamente también depende de que uno tenga mejores oportunidades para el trasplante, de que tengamos un órgano. No hay córneas en colita. Entonces, por eso es bien importante la profilaxis oftálmica del recién nacido. A ver, ¿por dónde comenzamos, criaturas del Señor? A ver, Daniela se quiere sacrificar. Y la pequeña de allá al fondo, Rodrigo, avísanos quién es. ¿Tatiana? No, Tatiana eres tú. Lucía. Perdón, Lucía. Estoy todavía aprendiendo. A ver, ¿a quién sacrificamos? ¿A Daniela o a Lucía? ¿Rodrigo? ¡Qué mal! Daniela. Profilaxis oftálmica del recién nacido. Jack. Alicia. Daniela, entonces Tatiana es con A. Angeli. Y vas a decir, ya está la edad. ¿Y tenemos una niña Angeli? Sí, tenemos una niña Angeli con Z. No saben. Sí, la niña Angeli, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Antonella. ¿Para qué? Muy bien, entonces clamidia puede estar en la secreción vaginal y si es que el niño pasa por ahí, se lo va a llevar. Entonces le ponemos a todos crema, porque si no el bebé puede terminar ciego. ¿Sí? Han visto que bueno, no sé si hayan fijado, pero los peques nacen con los ojitos en vez de con color medio plomitos. Entonces recién al mes van tomando color. Entonces, ¿sabes? No les hacen caso de que está con su ojito rojo y cosas así. Hay dicho que el linfogranuloma venéreo requiere ser el serotipo LGB de clamidia trachomatis, que generalmente se transmite por vía sexual y, como están viendo ustedes, se disemina hacia los ganglios linfáticos y por eso de ahí viene granuloma. Pero el problema es que si no recibe tratamiento se van a abrir estos ganglios linfáticos que son un absceso y van a quedar estas úlceras. Comprenderán que eso duele hasta el alma, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante dar tratamiento a los pacientes antes de que esto avance, porque esto comenzó con una uretritis. Muy bien, jóvenes. Ahora, todo el mundo aquí. Esta ya les he enseñado. Sí. Ya. ¿Y ustedes creen que sea pariente de la dicloxacilina? Sí. No. ¿Listo?
doxiciclina es una tetraciclina. ¿Listo? Todas las tetraciclinas actúan a nivel de ribosomo. ¿Listo? Entonces, doxiciclina es bien importante, jóvenes, porque dicloxacilina no funciona. Entonces, el ojo no. Sí. Entonces, necesito que aprendan esto. Cuando hay una uretritis, habíamos dicho que era gonococo o clamidia, o gonococo con clamidia. Entonces, para gonococo, ¿qué le damos? ¿Dónde nos quedamos? Ahí, ¿no es cierto, pequeña? Muy bien. Pues a la niña que se llama Tatiana nos va a responder. Andrea. Rodrigo. Ariana. Triana. Fernando. Muy bien. Vía. Las ceftriaxones en la colita, por favor. La ceftriaxona no existe por vía oral. Entonces le damos ceftria y para que se recuerde que no debe estar haciendo sonceras, le damos doxiciclina por vía oral. La mayor parte de pacientes con infecciones de transmisión sexual no regresan al control, no van a hacerse los exámenes de laboratorio. Entonces le decimos, se toma la muestra y inmediatamente después que le tomen la muestra, comienza con su inyección, está saliendo, ¿cierto? Pasa por el laboratorio, se toma la muestra, sale por donde la enfermera le pone la inyección y en la farmacia le dan sus pastillas de doxiciclina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la doxiciclina? Les acabo de decir. Inhibir no crean que voy a llorar si los jalo. El mecanismo de acción es que se une a la subunidad pequeña del ribosoma e inhibe la síntesis proteica. ¿Listo? Entonces, su mecanismo básico de acción, o sea, lo que siempre te van a preguntar es, ¿qué hace? Tú dices, inhibir la síntesis proteica. ¿Cómo inhibe la síntesis proteica? Uniéndose a la subunidad pequeña del ribosoma bacteriano o uniéndose a la subunidad pequeña. ¿Es cierto? ¿Ha quedado claro? Sí. Entonces, a todo paciente con uretritis, ¿qué le vamos a dar? Ceftriax o doxiciclina. Y si yo les digo que el tratamiento para clamidia es dicloxacilina, está mal, ¿no es cierto? Muy bien. Normalmente aparecen unas bacterias que son medio sospechosas, medio raras. Rickettsia va a causar los tifus. Estos de aquí son bacilos gram negativos, pero son pequeños, por eso se llaman cocobacilos. Y es importante esto, están junto con clamidia porque los cultivos son celulares. O sea, necesito células donde la bacteria vaya y prospere, ¿no es cierto? Va a evadir la fagocitosis porque destruye el fagolisosoma. Como toda gram negativa tiene su endotoxina, y aquí es muy importante, esto de aquí, la reacción de Weil-Felix es utilizar el frasquito para identificar Proteus cuando sospechas que tu paciente tiene Rickettsia. Ustedes dirán, ¿por qué? Proteus es una bacteria mucho más frecuente, entonces es más probable que tengas la prueba para identificar Proteus, pero la utilizas además para cuando sospechas en Rickettsia. ¿Listo? Entonces hay que aprender esa, sí hay que aprender esa. ¿Por qué? ¿Cuál es el método de diagnóstico de Rickettsia? La reacción de Weil-Felix, eso es lo más importante. ¿Qué es la reacción de Weil-Felix? Utilizar el antígeno de Proteus, el suero de Proteus para identificar Rickettsia. Entonces, ¿dónde está el problema, jóvenes? Le encantan los vasos sanguíneos. En los capilares va a hacer que se engorde y esto hace que se inflamen y se produzcan
microtrombos. Jóvenes, cuando hablamos de microtrombos, estoy hablando de los vasitos que no se ven. Entonces esto va a generar isquemia y esto va a dar lesiones alrededor. Entonces, a veces mi paciente no ve las lesiones, simplemente vemos que hay problemas. Y aquí es el sistema inmune quien va a incrementar el daño, porque va a activar todo lo que es inflamación, vasodilatación y va a liberar factores de la coagulación para que se formen los trombos. O sea, la bacteria es la que genera la trombosis, no. La bacteria fastidia al sistema inmune para que genere elementos inflamatorios y al hacerle daño al endotelio se van a liberar estas sustancias que deberían estar guardaditas para el momento que hay una herida y comienzan a hacer daño. Entonces, esta es una zoonosis. ¿De dónde sacamos rickettsia? Del perro y de las plantas. La ratita es la que guarda la bacteria. ¿Cómo conseguimos la bacteria? Esta es mediante la pulga. ¿Sí? La pulga va a atacar a perritos, pero sobre todo a ratas. Las ratitas tienen más pulgas. Y esto va a hacer, la pulga salta un montón, jóvenes. Entonces tú estás pasando por la basurita y te salta la pulga. O si no, la ratita está pasando por el jardín y la pulga le salta al perrito y del perrito salta a los humanos. Entonces no nos damos cuenta, jóvenes, una pulga tiene como 2 milímetros. Listo, es bien chiquita. Y ahí estamos viendo. ¿Cuál es la pulga? Esta. El objetivo de saber cuál es la diferencia entre pulga, piojo y garrapata es del otro curso. Pero la pulga es la que más contra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Estas dos riquecias son oscilatorias. Y ya les he dicho, se llama tifus. ¿Por qué se llama exantemático? Porque van a comenzar a aparecer puntitas, máculas y pápulas rojas. El paciente va a tener fiebre. Y aquí, en el epidémico, es que va a aparecer de vez en cuando. Esto aparece mucho cuando se regala frazadas. Si es que las frazadas tienen piojitos o pulgas, los pacientitos se van a contagiar porque no sabes cómo han venido las frazadas. Y la endémica es que siempre hay. Eso generalmente es para gente que se anda metiendo a los bosques, ¿no es cierto? Que dice, vamos a ver Dios sabe qué cosa, vamos a cazar tal cosa. Y entonces se les salta una pulga. ¿Listo? Pero es porque se metieron al bosque. Problema de ellos. Entonces, ahí están los dos. Se ven igualitos, por eso los dos tienen el mismo nombre. ¿Dónde está la diferencia? La ubicación donde te contagias. ¿Listo? Uno es porque de pronto aparece. Si estamos llevando mantitas a Cailloma, ¿qué tenían que hacer los viejitos ahí? Nada, ¿no es cierto? Nosotros las hemos transportado. Listo. Entonces, ¿quién es la que hace esto de ir saltando de ciudad en ciudad con la ropa? Rickettsia probacea. Y Rickettsia tiffi es la que se queda en un área. O sea, quien se mete a un bosque, quien se mete a un área de animalitos, pues se buscó a la pulga. ¿Listo? Entonces ahí le estamos viendo cuando está atacando dentro de las celulitas. ¿Por qué? Ya les he dicho, es conchudez pura. Se dice, fagocítame. Y luego se mete ahí, destruye el fagolisosoma y comienza ahí a vivir en su célula particular. Por eso necesitas un cultivo celular, porque si no, no va a tener dónde defenderse. Jóvenes, son chuchunil riquecias. ¿Cuál es el que vamos a aprender? Rickettsia probacea tiene como vector al piojo. ¿Listo? Y este de aquí, hemos dicho que sobre todo es cuando transportas ropa, ¿cierto? El hombre tiene piojitos, ¿no es cierto? Entonces, si es que ha usado la mantita, el piojito va a pasar a la mantita y si esa mantita se comparte. También suele pasar en lugares de acampada y en ejercicios del ejército. Ustedes dirán, ¿por qué nos interesa tanto el ejército? Jóvenes, el ejército ha pagado muchos de los experimentos de la medicina. Merecen todo el respeto del mundo. Ellos hacen los experimentos, pagan los especialistas y nosotros nos aprovechamos de todo lo que ellos hacen. Montones de cosas que son medicamentos nuevos son del ejército. ¿Listo? Entonces, por eso siempre decimos que el ejército tenemos que cuidarlos, ¿no es cierto? Hasta un montón de investigaciones. Hay que cuidarlos a todos. ¿Listo? Entonces, Rickettsia tiffi, hemos dicho que es endémico y esta es la pulga de la ratita. ¿Y dónde hay ratitas, jóvenes? En las alcantarillas. Por todo el mundo. Por todas las ratitas. ¿Listo? Entonces, aquí, como están viendo, es una gran cantidad de bacterias.
En el libro le dan mucha importancia a la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es la rickettsia más conocida, la rickettsia rickettsii. Nosotros no tenemos, porque como se darán cuenta, las montañas rocosas son en Estados Unidos, ¿cierto? Por eso hablan un montón de esa, porque la gente se va de vacaciones a esa área y luego aparece en otra ciudad con todas las entropitis. Se fue de vacaciones a algún sitio, sí, me fui a tal sitio. Muy bien. Entonces, estas dos de aquí. Esta es la fiebre Q, aparece en lugares del desierto, sobre todo cuando la gente se va de vacaciones también a lugares exóticos, no es muy frecuente, ya, y la lichosis de la garrapata, eso ya es muy rarito, ¿no es cierto? Pero el síndrome mononucleósido, ese sí deben saber, no se los voy a hacer aprender ahora, pero ¿cuándo deberían aprenderlo? Cuando vamos mononucleosis infecciosa. ¿Cuál era la actividad de mononucleosis infecciosa? Necesitas fiebre primero, muy bien, fiebre, faringo, amigdalitis y por último adenopatías, sobre todo cervicales anteriores, ¿no es cierto? Pero lo más importantes son la rickettsia prowazekii y la rickettsia diffi, porque son mundiales. La siguiente en importancia es rickettsia rickettsii. Y entonces aquí estamos viendo cómo se ve la zona de la lesión. Ahí está todo eritematoso, o sea, ustedes ven que por ahí hay una infección, pero en la zona central está comenzando a haber necrosis, ¿listo? Entonces, esta necrosis se va a ir ampliando conforme la rickettsia vaya nadando por el sistema inmunológico. Entonces, aquí podemos hacer un examen directo de la lesión. Generalmente esto es una biopsia, pero la coloración que mejor se ajusta a este problema es YEMSA. Inmunofluorescencia directa, si tienes, va a ser mucho más fácil. Normalmente no tenemos. Si deseamos hacer un cultivo, tiene que ser un cultivo con células que comprenderán, tampoco hacemos. Entonces, ¿cuál es el más importante? La coloración de YEMSA y la serología de Wells-Felix. Y tenemos que aprender el título. El título es muy importante. ¿Por qué? Porque para que sea rickettsia tiene que ser un título muy alto. No, por ejemplo, ahorita vamos a ver salmonela. Salmonela tiene como diagnóstico 1 en 80. Jóvenes, 80, 1 en 80, 1 en 320, ¿de qué me está hablando? O sea, ese 80, ese 160, ese 320, ¿a qué se refiere? ¿Pueden creer? ¿Qué? Es como la prevalencia. No. ¿Dónde me quedé? En Fernando, ¿no es cierto? ¿Quién sigue enfrente? Me parece que no me sé tu nombre todavía. Ah, Leslie. Y tú eres Lisette, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cantidad de qué? No son papeles. ¿Cantidad de qué? Entonces, es lo mismo decir 1 en 80 que 1 en 160 que 1 en 320. ¿No? ¿Qué es lo que varía? Aquí nos sigue Valeria, ¿no es cierto? ¿Qué? Tú eres Angeli y la niña ya es Antonella. Muy bien, Angeli. Cassandra. Claudio. Rodrigo. Es la dilución. 79 partes de suero fisiológico, o sea, de agua, y una parte de suero de mi paciente. Jóvenes, ¿dónde hay más anticuerpos? En 1 en 320. ¿Por qué? La reacción sigue dando positiva a pesar de estar bastante diluidos. Perdón, ¿cómo es tu nombre al fondo? Leslie, Lucía, ¿y tú? Tú, Lisette. Ah, ya, las eres. Lisette, Leslie, Lucía. Leslie. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto quiere decir cuánto de anticuerpos tienes. Por eso no puede ser que, por ejemplo, para el diagnóstico de sífilis, entonces vamos a aprender de estas diluciones, tienen que saber, la de sífilis es 1 en 8. ¿Por qué?
Porque no deben tener ningún anticuerpo contra sífilis, no deben estarse peleando con la sífilis, no es así, ¿listo? La de Salmonella es 1 en 80, ¿no es cierto? Y mayor a, siempre es mayor a. Entonces, sífilis es mayor a 1 en 8. Salmonella es mayor a 1 en 80 y Weil Felix es mayor a 1 en 300 B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Weil Felix te da 1 sobre 80, 1 en 80, no es rickettsia. Entonces, ¿qué cosa es? Salmonella. No son diferentes exámenes. Ah. Los puntos de corte sí son iguales porque es el mismo procedimiento, pero son diferentes exámenes. Weil Felix te puede dar 1 en 80 y entonces no es rickettsia. ¿Qué cosa es? Es un paciente que anteriormente ha sido invadido por Proteus y por eso tiene anticuerpos, ¿vale? Muy bien, entonces aquí sí, para rickettsia que utilizamos cloranfenicol. Eso quiero que aprendan. El cloranfenicol, jóvenes, es excelente contra todas las infecciones raras. Cualquier cosa rara que vean, es muy probable que el cloranfenicol funcione. ¿Por qué no se recomienda cloranfenicol? El cloranfenicol tiene una reacción adversa, un efecto adverso bien difícil. Anemia aplástica. ¿Dónde me quedé? Damos la vuelta, ¿cierto? ¿Sí? Nuestra pequeña de allá es Lucía. ¿Sí? Entonces, Lucía, ¿sabes qué es anemia aplásica? Daniela, anemia. Cualquier anemia. Ya. ¿Cuáles son las células de la médula ósea? ¿Qué es anemia? Tú sí sabes qué es anemia, ¿no? Hagan el favor de defender sus promedios de 18 en fisiología. Anemia es cuando está débil, tiene cuerpo flaco. No come. No. Anemia es la disminución de la hemoglobina. Ahora, como dice Alessandra, ¿dónde vive la hemoglobina? Muy bien. Los glóbulos rojos son células. ¿Cuáles son las células hermanas de los glóbulos rojos? Sí, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos. Porque todos nacieron de la misma mamá, que se llama médula ósea. ¿Listo? Entonces, por eso es que se llaman glóbulos rojos y glóbulos blancos, porque son hermanos. Es en serio, se lo juro por la salita. Entonces, si anemia nos estaría indicando que disminuyen los glóbulos rojos, anemia aplásica, ¿qué nos estaría indicando? Todas las líneas. Les falta el tercer hermano, ya me acordé porque esto no estaba tan fácil. La médula ósea es la mamá de 3 estirpes celulares: los rojos, los blancos y plaquetas. Entonces, ¿qué cosa es anemia aplásica? La disminución de las 3 estirpes. Disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas. ¿Eso no le suena mal? Sí. Sí, porque su compañero dice que la anemia está mal. Ahora, imagínense a toda la familia mal. Eso es terrible, jóvenes, eso es una emergencia. Pero es muy frecuente que el cloranfenicol cause anemia aplásica en pacientes de raza blanca. Jóvenes, nosotros hemos utilizado cloranfenicol desde hace mucho tiempo. ¿Por qué me interesa que lo conozcan al cloranfenicol? El cloranfenicol es un antimicrobiano con poca resistencia y generalmente está en todos los puestitos de salud. Ahora, a nosotros nos va a dar anemia aplásica. ¿Se han visto al espejo, niños hermosos? Sí. ¿Nos va a dar anemia plástica? No, no es que esté planeando nada contra mí. Ni siquiera. Para que sea anemia plástica tendría que tener la piel clara, los ojos claros, el cabello claro. ¿Listo? Entonces más o menos como 3 tonos más abajo de mí. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces tienen turistas trepados en la punta del cerro que vienen mal, y esos sí son blancos como leche,
con los ojos claros y rubios que parecen que tienen canas, a ellos les pondrían cloranfenicol. No, ni de chiste ni de broma. Ahí sí pasan con todo lo demás, ¿entendido? Pero a nosotros jóvenes, pues no. Honestamente, la verdad no nos da. Y por eso es que van a ver que algunos programas ponen al cloranfenicol primerito en tratamiento. Porque jóvenes eso no nos pasa. ¿Listo? Si no me pasa a mí, ¿ustedes creen que a nuestros compañeros de los pueblitos pequeños les dará? No, pero jóvenes, si es blanquito, picosito, de ojitos claros y rubio, sí, no, eso sí. ¿Entendido? Entonces, el cloranfenicol, jóvenes, es peligroso. En nuestra realidad, nunca he visto una reacción por cloranfenicol. Tampoco es que lo utilicemos todos los días, ¿no? O sea, bichos raros, ¿entendido? Entonces, para rickettsia, ¿qué utilizamos? Bartonella basiliformes es la de ustedes, no es mía. Este es su bacteria. ¿Cuál fue el estudiante de medicina más famoso de este país? Y no sobrevivió, ¿verdad? No. Una criatura muy lista. Bartonella basiliformes es responsable de la enfermedad de cardio. Y por eso es su responsabilidad. Jóvenes, el otro nombre de la enfermedad de cardio es fiebre de la orolla. ¿Sí? ¿Dónde queda la orolla? En Perú, en el centro, ¿no es cierto? No me acuerdo si es Huánuco, Pasco o Cerro Pasco, por ahí. Entonces, comprenderán que, hay otras bartonelas. La fiebre de las trincheras y la del rasguño de gato normalmente no son muy frecuentes, pero internacionalmente sí son conocidas. Eso sí debemos saber, que las bartonelas generan estas tres enfermedades: la enfermedad de Carrión, la fiebre de las trincheras y la del rasguño del gato, que no es culpa del gato, pero es porque está mal. Entonces, como ustedes están viendo, estos son glóbulos rojos y ven que dentro tienen bacterias. Esta es una gota gruesa coloreada con Yemsa que nos ha llevado a identificar Bartonella basiliformes. Entonces, ¿en qué vamos a diagnosticar Bartonella basiliformes? En una prueba de sangre que se llama gota gruesa y se colorea con Yemsa. Más importante es que aprendan que esto es Yemsa, porque van a decir, en la coloración de Yemsa hemos encontrado bacterias intracelulares. Entonces, ¿en quién pensamos? En Bartonella basiliformes. Este bacilo gram positivo tiene flagelo, como les acabo de decir, y generalmente se cultiva en frío. Cultivar es bien odioso. Generalmente no hacemos eso. Es mucho más frecuente que le hagas primero la coloración de Yemsa y luego una biopsia porque tiene lesiones características en la piel. Pero se puede cultivar, sí se puede cultivar. Tienes que tener la sospecha. Porque si tú no sospechas que es una bartonella, no la vamos a poner en temperatura bajita, ¿cierto? Jóvenes, ¿por qué se murió Carrión? La fiebre de la orolla es una enfermedad con una alta mortalidad, altísima, jóvenes. De hecho, antiguamente se decía, cuando hubo el incremento del ferrocarril y la minería en nuestro país, se decían, ¿qué nos importa? Todos los cambios sociales nos traen problemas de enfermedad. Por ejemplo, ahorita todas las zonas que son mineras tienen una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, ¿por allí tendremos problemas de ETS o no? ¿Sí? Entonces, por eso también a veces preguntamos ¿y dónde trabaja? ¿Cómo es esto? ¿De qué va? ¿De qué viene? Porque a veces la que viene enfermita, ¿qué pasó? ¿Qué estamos buscando? Recuperas de tu celular, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Está bien? De que estas circunstancias, a veces viene el esposo, viene una señora embarazada y te sale VIH positivo, te salen cosas raras, tú le dices a su esposo, no, trabaja en la mina, casi no viene, y tú, ya sabemos de dónde viene el problema, ¿listo? Entonces por eso les digo, no es que nos interese la novela, es que tenemos que estar conscientes de que los aspectos sociales cambian la situación. ¿Y por qué Alcides Carrión se preocupó? Porque toda esta gente no tenía hospital en La Oroya, o sea, estás a 4.000 metros en el medio de la nada construyendo un ferrocarril, ¿ustedes creen que había hospital? Ni puesto de salud. Entonces tenían que llevarlos a Lima y obviamente entre que no tenías tratamiento y el tiempo de que lo trasladaban era casi seguro que se moría. Pero en las comunidades, los pueblos pequeños que trabajaban alrededor de esta área, siempre había existido el problema de la verruga peruana, que desde niños comenzaban a aparecer las verrugas. ¿Qué son las verrugas? Como tictes, son crecimientos exofíticos sobre la piel. Entonces, pero que no desaparecen, porque ya les dije que los tictes desaparecen, las verrugas no.
Entonces le salían ahí y no les pasaba nada. Entonces Daniel Alcides Carrión postuló que era la misma enfermedad. A un paciente que llegó con verruga peruana le extrajo sangre de la verruga y se le inoculó y él desarrolló fiebre de la orolla. Sí, para el 1800 no, claro, era un gran descubrimiento, pero como les dije, la fiebre de la orolla era mortal. Y entonces, imagínense, ¿qué es lo que sucede? Esta bacteria va a entrar, se reproducen muy rápido las bacterias y por lo tanto va a ir ingresando a más glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos van a hacer hemólisis. Entonces, la hemólisis va a llevar a anemia, a daño renal y a daño del hígado. A ver, no tienen sangre, no funciona el hígado, no funciona el riñón. ¿Qué le pasa después? Se muere, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, esto es muy importante, la gran destrucción de eritrocitos. En cambio, pero ustedes dirán, no, pero bueno, Alcides Carrión se le inoculó directamente a la vena, entonces le tenía que dar fiebre del orolla. No queda de otra, porque esto es por una picadura. Entonces, si te pica, tus células del endotelio pueden decidir no, aquí lo encerramos al bicho. Y por eso avanza por el endotelio, por eso las verrugas van saliendo en la zona cercana a la picadura. En cambio, en el otro se hace sistémica. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la reacción inmunológica. Si el paciente desarrolla una reacción inmunológica que permite encerrar la bacteria, no se va a morir, se va a quedar con sus verrugas toda la vida, no tienen cura ni tratamiento, pero tenemos un paciente, ¿no es cierto? En cambio, si es que el paciente se equivoca en elegir su reacción inmunológica, el problema se hace sistémico y ya no se muere tanta gente, de verdad. Ahora sí lo salvamos, ¿no es cierto? Si hay una gente que estudia medicina, no sé si los conocen, ¿no? Algún día los vamos a conocer, ¿listo? Se llama un médico. Es muy importante saber que necesitas tener la enfermedad y necesitas tener el vector. El vector es la luxomia verrucana. De esta no se van a salvar, esa es su obligación saber. Pues, ¿cuál es el vector de la enfermedad de Carrión? Luxomia verrucana. Entonces, ¿quiénes son quienes que permiten que se mantenga? Las personas que tienen verruga peruana, porque las verrugas, pues como no les hacen nada, las tienen ahí. Entonces, si les pica un mosquito, va a transmitir hacia otras personas. Y en la zona del orolla tenemos bastante de la luxomia verrucana. Entonces, ¿qué se hace? Se controla y se trata de que no haya mucho mosquito. ¿Listo? Entonces, hemos dicho, la fiebre del orolla es anemia hemolítica, tienes que tener fiebre y el dolor, o sea, la fiebre con dolor. Jóvenes, cuando la fiebre tiene dolor muscular y articular, algo malo está pasando. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes sientan que tienen fiebre y tienen dolores en las articulaciones y en los músculos, eso no está tan bien. ¿Listo? En esos casos sí hay que preguntarle a alguien, ¿no? Sí podemos llamar a un médico. ¿Listo? Porque ustedes son especialistas en, ya se va a pasar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque cada que yo pregunto, ¿dónde te has hecho ver? No me he hecho ver. No sé si quieren una medalla o que les diga que la Facultad de Medicina existe, porque existen unas personas que estudian medicina y que te dicen si la situación está mal o no está tan mal, ¿no es cierto? Pero no son videntes, ¿sí? O sea, no va a aparecer alguien que te diga, no, esto está mal. Entonces, cuando su paciente tiene fiebre con dolores musculares y articulares, estamos frente a una situación un poquito más grave. Entonces, la verruga, ¿por qué se considera benigna? Porque mi paciente no se va a morir. La verruga está bien fea, no se los voy a negar, pero generalmente se contagian de niños, puede aparecer en niños o en adultos. Entonces, miren, por ejemplo, ven aquí, esta es una verruga peruana, esta se ha hecho más grande, y hay niñitos que tienen todos sus bracitos y piernitas con las verrugas siguen creciendo, y entonces se puede cultivar en hogar sangre. No hacemos eso. ¿Qué les hemos dicho que hacemos? Biopsia que no nos corresponde a nosotros, les corresponde a los vecinos. Los vecinos son anatomía patológica. Es muy probable que lo vuelvan a ver en anatomía patológica. Y en cuanto a serología, tenemos para buscar anticuerpos. Entonces, cuando nuestro paciente está en fase aguda, nos sugieren penicilina o tetraciclina o cloranfenicol. ¿Cuál creen que les damos? Cloranfenicol. El cloranfenicol es parentera. ¿Listo? Vamos con cloranfenicol, pero sí puede ser útil la penicilina. Es muy importante mantener al paciente con una anemia que sea importante, pero no se dan muchas transfusiones. Y la verruga
Le podemos dar acitromicina, pero la verdad no hace nada. Si es que es pequeña, la van a quemar para que caiga. Pero muchas veces eso tiene que ver con el especialista, no ustedes. ¿Listo? El dermatólogo, ¿no? Si el dermatólogo puede, si no, van a tener que pasar a cirugía. Si es que es pequeña, son los dermatólogos, si no, cirugía. ¿Entendido? Sí. Pues, ¿qué le vamos a dar a la fiebre del oro ya? El clorofenicol es mejor, porque yo no chequé, ¿cómo se dice? Tiene mejor resultado que penicilina. No, muy poquito. Sí, por todo este riesgo de vida, pero es verdad que la penicilina va a ir a ayudar. Entonces ahora vamos a pasar a las enterobacterias. Continuando con nuestro legado, ¿serán gram positivos o gram negativos? Gram negativos. Las enterobacterias son una familia muy importante, son muchísimas enterobacterias y muchas de ellas viven en el intestino. Ya les he dicho que si todos ustedes tuvieran un cultivo de la flora de su intestino, todos tendríamos E. coli. Pero ¿qué otra enterobacteria tenemos? Ahí sí depende, va a cambiar y no se ha visto que haya mucha diferencia, por eso no les hacemos aprender las enterobacterias que tienen. Pero sí todos tienen su E. coli, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál creen que es nuestra enterobacteria más famosa? Klebsiella. Escherichia coli. Muy bien. ¿Qué otra enterobacteria hay que aprender? Klebsiella, neumonía es la más frecuente. Proteus, el más fastidioso, bueno, depende, entre Proteus mirabilis y Proteus vulgaris están por ahí. Vamos a aprenderlo como Proteus, ¿vale? Si trabajan en enterobacterias, es verdad que son frecuentes, pero no son tan frecuentes. ¿Listo? Y por último, es que estas de aquí son las enterobacterias que te puedes encontrar en la flora. ¿Cómo se les denomina? Oportunistas, ¿no es cierto? Porque esto es una enterobacteria, pero es la principal causa de infección de tracto. ¿Qué hacía una enterobacteria en el tracto urinario? Pasó por falta de higiene, por relaciones sexuales o por tener el pañal mucho tiempo, ¿no es cierto? Por favor, jóvenes, jamás van a tener un bebé con el pañal sin cambiar. ¿Listo? Está bien que no sean muy expertos en cambiar pañales y que puede que lo hagan mal y que esté mal ubicado el bebé, pero peor es que me dejen al bebé con pañal. También eso les pasa a los abuelitos, porque cuando los abuelitos usan pañal a veces no avisan y uno no se da cuenta, entonces por eso. Pero los bebés sí avisan, ¿no es cierto? Gritan y patalean, entonces nunca dejen un bebé sin cambiar. ¿Listo? Preferible que esté mal cambiado a que esté con el pañal mojado. ¿Y cuáles son las que son patógenos? Salmonella y Shigella. Son tres. Salmonella, Shigella y Yersinia. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. A ver, si yo les hago un cultivo, ¿crecerá Salmonella? No, ni de chiste, porque estarían enfermitos, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes cuidarán una Yersinia y le darán comidita? No, porque es mala. ¿Listo? Y de Shigella ya ni les digo, Shigella es la más malvada. Es la que menos bacterias necesita para generar enfermedad. En cambio, estos otros sí, es altamente probable que estén cultivando 3, 4 o 5 de estos. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, ¿por qué estudiamos a las enterobacterias de forma separada? Klebsiella da neumonía. Ustedes dirán, doctor, ¿y cómo llega la Klebsiella a dar neumonía? Mediante los vómitos. Es bien frecuente que los pacientitos, cuando están ebrios, vomiten y al tratar de vomitar y respirar al mismo tiempo porque están ebrios, el contenido del tracto gastrointestinal pase a el pulmón. Eso se llama neumonía por aspiración. Si a veces son microaspiraciones, a veces es un montón. ¿Listo? Muy bien, entonces, toda la familia de enterobacterias, o sea, ¿cuántas bacterias les he dicho que van a aprender? E. coli, Klebsiella, Proteus son obligatorias. Y del otro lado, Salmonella, Shigella y Yersinia también son obligatorias. Por lo menos 6. Todas estas comparten estas características. Son bacilos gram negativos, no forman esporas, sino ya sería el drama total. O sea, se eliminan muy fácil. Por eso ustedes trapean su baño con clorox. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Cada que se limpia el baño, agarras tu potecito, le pones un poco de clorox y con eso se murieron todas las enterobacterias. ¿Qué es lo que no se muere? Los hongos. Por eso es tan difícil quitarle las cosas negras al baño, porque esas son esporas. ¿Qué hacen con la lejía? Se dan su baño, ¿no es cierto? ¿Sí? Su exfoliación y están tranquilas, no se fastidian tu vida. Entonces, por eso. Pero imagínense que las enterobacterias no se murieran con eso, sería un horror. Pero no, estas se mueren porque las mides mal. Las mides mal y se mueren, ¿listo? Pero E. coli ya
habíamos dicho que tiene flagelos, es una bacteria móvil, pero algunas existen que son inmóviles como Klebsiella, o sea, no importa, pueden ser móviles o inmóviles. En el caso de E. coli son flagelos perítricos, ¿se acuerdan que les dije que era como una esponjita, así entonces se mueve bastante? Anaerobios facultativos significa de que pueden vivir aunque haya poco oxígeno. Eso es importante porque en el intestino no hay tanto oxígeno, no están directamente en contacto con los vasos sanguíneos, a diferencia de una infección. En una infección sí están en contacto con los vasos sanguíneos y entonces se comen todo el oxígeno. En cambio, si es que les quitas un poco de oxígeno no pasa nada, se adaptan. Eso hace que sean peligrosos en las cirugías abdominales. ¿Por qué? Las enterobacterias contaminan la herida y sobreviven tranquilamente con oxígeno o sin oxígeno. Y esto las hace peligrosas. Todos tenemos enterobacterias en la flora intestinal y aparte de eso están distribuidas en la naturaleza, son generalmente las que están contaminando el agua potable, las piscinas y el mar. ¿Han escuchado? Las playas de no sé dónde, menganito, están contaminadas. A ver, ¿qué significa eso? De que hemos agarrado un poco de agua de mar, lo hemos puesto a cultivar y han crecido más bacterias de lo permitido. Jóvenes, ¿ustedes creen que el agua va a estar libre de bacterias? No, ¿no es cierto? Esa es la que inyectamos en la vena, con las justas. Entonces sí, uno tiene que pelear con unas cuantas bacterias, pero cuando hay más enterobacterias de lo normal es cuando estamos hablando de contaminación de agua, ¿cierto? El río Chile está contaminado. ¿Con qué está contaminado? Con enterobacterias. ¿De dónde vinieron las enterobacterias? De las heces de algún animal, ¿no es cierto? Muy bien. Esto, jóvenes, es muy importante. De los agares, el que más utilizamos es McCormick. Y aquí está la reacción de lactosa positiva. Esto, jóvenes, es lo que permite identificar a las bacterias. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de una enterobacteria, lo primero que te dicen es que es un gram negativo. Luego te dicen si es lactosa positivo o lactosa negativa. El hecho que sepas que es un agar McCormick y no podemos dejarlo, pero lo que sí deben saber es que la reacción aquí es la fermentación de lactosa, ¿no es cierto? O fermentas o no, fermentas. El agar Salmonella Shigella es completamente exclusivo. Eso es cuando estás pensando en que hay Salmonella o hay Shigella, ¿no es cierto? Esto es otro agar especial. Es muy importante tener en cuenta que el agar sangre permite que crezca casi todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un agar primario muy importante. Entonces, sí, las enterobacterias van a crecer tranquilamente en agar sangre. Por ejemplo, E. coli puede dar beta-hemólisis, pero no es su forma de identificación habitual. La más habitual es lactosa. Eso sí tienen que saber. Si es lactosa positivo o lactosa negativa. Todas las enterobacterias fermentan glucosa. Esto las diferencia de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es un bacilo gram negativo que no es capaz de fermentar glucosa. Y entonces ahí no es una enterobacteria, pero también es muy frecuente que esté por todo lado. Oxidasa y glucosa son las pruebas que la diferencian de Pseudomonas. Pseudomonas es oxidasa positivo y las enterobacterias son oxidasa negativa, porque en todos los casos van a ser gram negativo. Esto de nitratos a nitritos es sumamente importante porque muchas de estas bacterias van a estar asociadas a infección de tracto urinario. ¿Cómo veo la prueba de nitritos? En la tira reactiva. Si la prueba reactiva reporta, y entonces ahí viene su obligación moral de saber la sintomatología o qué me va a decir mi paciente para que yo sepa que tiene infección de tracto urinario, ¿no es cierto? ¿Dónde me quedé? La última niña que torturé era la niña de ella, ¿no es cierto? Y era con A. Ustedes son Jenny. Entonces esta niña no es Andrea, tú eres Andrea. Antonella, perdón. Muy bien. Tatiana. Y tú. Mi paciente tiene ictus cuando refiere. Muy bien. Disuria. ¿Qué más? Piuria es en el examen. Te pasaste, o sea, su compañera ya se pasó al examen de orina, ¿no es cierto? Tiene piuria. Entonces, no, polaquiuria, con Q. Entonces, disuria
polaquiuria, nos falta uno más, Daniel. Urgencia o tenesmo. El paciente no puede aguantar de hacer pis, ¿no es cierto? Tiene que ir corriendo porque no puede, porque la infección está haciendo que la bacteria, que la vejiga se contraiga. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pides un examen de orina, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué esperamos en el examen de orina? Leucocitos o piuria. Leucocitos si no está tan mal, piuria si estamos mal. Y el otro, nitritos. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferenciación entre leucocitos y piuria? Por la ubicación de la infección urinaria. La infección urinaria tiene dos áreas, tracto bajo, tracto alto. La de tracto bajo no es muy peligrosa, no tiene mucho problema. Es muy importante diagnosticarla y tratarla, porque si no tratas la infección urinaria de tracto bajo, va a avanzar a riñón. Ahora, no sé si ya les quedó claro, pero les he enseñado que sin riñón no sobreviven, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿estará bien que le dé infección al riñón? La infección de tracto urinario a nivel renal se llama... Muy bien. La pielonefritis mata nefronas. Con todos sus conocimientos de fisiología, ¿las nefronas vuelven a salir? No, ¿cada cuánto nacen nefronas? Con las que naces son las que tienes. Cada infección las va matando. Se te acaban y como no consigas un riñón, no la vas a contar. Por eso es muy importante tratar la infección de tracto urinario bajo, porque si no va a avanzar a... La pielonefritis a veces tiene disuria, polaquiuria, urgencia miccional. ¿Por qué? Comenzó así, no le hicieron caso y avanzó. Hay otra forma. Cuando la pielonefritis viene por sangre, no tiene ni urgencia ni nada de eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene? Fiebre. Muy bien. ¿Listo? Si un paciente tiene molestias urinarias y fiebre, hay que sospechar en pielonefritis. Entonces, por eso, primero sospechamos, porque, a ver, jóvenes, ¿les parece bien a ustedes que yo diga, a ver, todos una muestra de orina? De acuerdo a su lógica, por si acaso no vayan a tener infección de tracto urinario. ¿Qué les parece esa lógica? Mal, ¿no? Ya, entonces, por eso, primero tienes síntomas, luego pides. Y entonces ahí también es muy importante. Cuando solo hay leucocitos y son poquitos, lo más probable es que sea una infección de tracto bajo. Pero si tienes piocitos, piuria o montones de leucocitos, ahí sí pensamos en una pielonefritis. ¿Entendido? Muy bien. La catarata no hacemos. Los alares, sí hacemos, pero no Entonces, aquí es muy importante regresar al lipopolisacárido. El lipopolisacárido tiene partes, ¿no es cierto? El lípido A, el núcleo de oligosacáridos y el antígeno O. Aquí el antígeno O se vuelve muy importante, porque el antígeno O, al estar en el extremo, nos va a permitir sintetizar anticuerpos que reconozcan a la bacteria. De esa forma voy a poder saber contra qué bacteria me estoy enfrentando, ¿no es cierto? No es el único antígeno, pero aquí el ejemplo más importante es este. La O57H7, ¿no es cierto? La H es del flagelo. Entonces, el O es el antígeno del lipopolisacárido, el H es el antígeno del flagelo, el K es el antígeno de la cápsula. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo tener una E. coli normalita, la de ustedes, que no es O157H7, a tener una de estas. Esta es una cepa especial. Esta es responsable de el SHU. ¿No es cierto que era SHU? Síndrome hemolítico urémico. ¿Listo? ¿Ustedes cultivarán una E. coli O157H7? No, generalmente esa se la comen y es una bacteria muy mala. Entonces ya hemos dicho, el antígeno O es del lipopolisacárido, el H es del flagelo, el K es de la cápsula y este B, ¿no es cierto?,
También es un antígeno de cápsula, pero este es exclusivo de la salmonela. El antígeno B le permite a la salmonela adherirse e invadir. Entonces, por eso es que la salmonela typhi está mala, porque la virulencia le proviene de este antígeno, ¿listo? Y obviamente, eso también va a interferir con el sistema inmune. El antígeno K existe en las bacterias capsuladas. La bacteria capsulada de las enterobacterias más famosa comienza también con K. ¿Cómo se llama? Klebsiella. Pero existe un grupo de E. coli que tiene antígeno K. Eso tienen que aprender, porque les acabo de enseñar meningitis. ¿Listo? Entonces, dentro de las meningitis, sobre todo de los niños pequeños, menores de 6 meses, sí hay contaminación de estos niños por E. coli con antígeno K, es decir, con cápsula, puede desarrollar una meningitis neonatal. ¿Y va a ser igualita que los demás o no? Sí. ¿Y le vamos a tomar líquido cefalorraquídeo? Sí. Pero cuando le haga Gram, ¿qué me van a salir? Nos habíamos quedado en Daniel, ¿no es cierto? Sí. Entonces nos toca a la señorita Ariana, la E. coli, cómo se ve en el microscopio. Ya, forma bacilo. Y entonces la señorita Triana nos va a decir, ¿qué otro bacilo gram negativo hemos aprendido que da meningitis? Va bien, ¿no es cierto? Va por la H. ¿Qué más? Haemophilus influenzae de tipo. Entonces, por eso es muy importante que el líquido cefalorraquídeo tenga el Gram, porque por lo menos ya va sospechando de dónde va la cosa, ¿no es cierto? Había dicho que un pili que era imperdonable del pili P de E. coli. Si E. coli tiene pili P, va a causar infección de tracto urinario. La endotoxina la tienen todos porque es lipopolisacárido, debe generar sepsis, porque hemos aprendido que es un superantígeno. Exotoxinas solamente son algunas, por ejemplo, las vamos a ir aprendiendo. La exotoxina de la E. coli enterotoxigénica, ¿no es cierto? La exotoxina de la E. coli enterohemorrágica, que se parece a la toxina Shiga y por eso va a generar el problema, ¿no es cierto? Y ahora, estas E. colis les encanta transportar plásmidos y estos plásmidos les permiten resistencia a antibacterianos. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Hemos dicho, es un bacilo gram negativo, es móvil, tiene flagelo, ¿cierto? Siempre está en el tracto gastrointestinal y hemos dicho que es un indicador de contaminación en piscinas, en el mar, en todo lado, ¿cierto? Es muy importante como causa de enfermedad diarreica aguda, porque las E. coli patógenas son las que van a causar eso. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que causa? Infección de tracto urinario, que ya hemos visto, baja, alta, sintomatología y exámenes. Meningitis neonatal si es que tiene antígeno K en la cápsula. ¿Qué más? Neumonía si es que se la ha aspirado, pero no es tan frecuente. Muy importante la infección de oído operatoria. ¿Por qué? Si es que has tocado intestino, puede ser de que esa bacteria, por ejemplo, si hemos sacado un apéndice, hemos tocado intestino, pues puede ser que queden las enterobacterias pegadas en la herida operatoria, entonces por eso hay que cuidarla muchísimo, ¿listo? Y como tiene endotoxina va a causar sepsis. Pues ya habíamos dicho, el PILIP es para adherencia y es lo que hace que la bacteria suba desde la parte baja hasta el riñoncito. El antígeno K ya hemos dicho que es de la cápsula para la meningitis. Existen otras toxinas, otras características que van a dañar a las celulitas. La E. coli no es tan buena persona, pero eso actúa cuando están dentro del cuerpo. Si es que están en el intestino ahí encima nada más flotando, pues no van a hacer daño, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la contaminación de la zona anal va a desplazarse hacia la uretra, en el caso de las mujeres, y los bebés que usan pañal, la uretra va a estar muy cerca de la zona donde se eliminan las heces y entonces aparece. Entonces,
¿Cómo comienza? Como uretritis, sigue a cistitis y en el caso de los varones, prostatitis. Esta es una ITU baja. Si lo dejas va a pasar a pielonefritis, que es grave porque se mueren las nefronas, ¿no es cierto? Entonces lo más frecuente es que llegue por la uretra, avance, y la otra es que llegue por vía sanguínea. Eso es cuando tengo un pacientito con algo grave y entonces se va diseminando por todo lado. En las mujeres es frecuente que suceda con las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales ayudan a que se muevan las secreciones hacia la uretra. Muchas pacientes vienen a confesar que han tenido relaciones sexuales y creen que se han contagiado de algo de transmisión sexual, cuando no. Lo que pasa es que les ha dado la ITU de la recién casada, así se llama, o la ITU de la noche de bodas. Entonces, a veces vienen desesperadas porque tienen que venir a confesar que han tenido relaciones, ¿no es cierto? Generalmente cuando son damas muy jóvenes y generalmente con su mamá. Entonces, cuando ustedes ubican disuria, polaquiuria, urgencia miccional, ¿eso es de transmisión sexual? No, es porque la relación sexual ha ayudado a transportar los microorganismos, ¿listo? Entonces, no es porque no se ha contagiado de su pareja, o sí, no. Entonces, gente dice, es una infección urinaria. Y entonces la mamá dice, ¿ves? Por estarse poniendo la ropa interior ajustada, porque es de... no es plástico, porque es sintética, porque ya no quieres utilizar la ropa de algodón. Sí ayuda, sí predispone, ustedes calladitos, así mirando el piso. La mamá no va a salir con que han tenido relaciones, entonces luego le dicen a la niña, tiene que venir a control. Entonces, ¿puedo venir solita? Puede venir sola, porque tenemos que ver cómo está. De la maicilla, esa es infección urinaria, eso lo da todo el mundo. Entonces, en la siguiente la agarran de la oreja y le dicen, ¿qué has hecho? Si ha tenido relaciones muy bien, entonces tienes que tener cuidado, tienes que usar protección y tienes que tener en cuenta que es un factor de riesgo. ¿Listo? No es una enfermedad de transmisión sexual, pero es un factor. ¿Entendido? Y muchas veces las van a tener en pediatría, porque la pediatría tiende hasta 15 años. ¿Listo? Entonces no pueden saltarle de frente, porque no es la causa. Es un factor adyuvante. No la van a vender a la pobre criatura tampoco, ¿no? Es muy importante que le digan a la señora que esto no es de transmisión sexual, no tiene que ir a buscar a nadie ni nada de eso. Que la niña tenga que tener más cuidado, eso sí es cierto. ¿Listo? Entonces, aquí también es muy importante cuando se dice, pues no, si es que no se elimina la orina apropiadamente, hay mayor riesgo. Esto le dicen a todas, su mamá seguro les ha dicho, las niñas, no anden aguantando de hacer pis. Pero el problema también es en los varones cuando tienen hipertrofia de próstata. Como no pueden eliminar la orina, se infectan rápidamente y les da infección urinaria. Por eso va a depender del paciente. Muy importante, la higiene. El pH y la osmolaridad hacen que haya menos probabilidad, pero igual. Entonces, hemos dicho que cistitis es la infección de la vejiga. Entonces, primero, ¿cuáles son los signos y síntomas? Disuria, polaquiuria, urgencia. ¿Qué tengo que hacer? Pedir mi examen de orina y de ahí cultivar. ¿En qué cultivaría? En Maconque. Y para infección urinaria hemos dicho que tenemos dos: E. coli y Proteus, porque Klebsiella quedaba. Neumonía, ¿no es cierto? Entonces, ¿jueguen esta historia? No. ¿Cómo diferencio a E. coli de Proteus? Lactosa. E. coli es lactosa positiva y por ende Proteus es lactosa negativa. ¿Los dos son nitritos positivos o no? ¿Los dos tienen leucocitos? ¿Los dos tienen piocitos? ¿Entendido? ¿Me entendieron? Entonces, para la piel, la piel hemos dicho que es muy importante, fiebre. Y entonces luego aprieto el flanco y también le duele, pero si el paciente está inconsciente no nos va a ayudar. Entonces, por eso nos preocupa mucho la fiebre. ¿Listo? Y de ahí. Entonces, aquí vienen las diarreas. ¿Listo? Enterotoxigénica tiene su enterotoxina. Y esta enterotoxina va a dar una diarrea líquida abundante. Jóvenes, esto comienza primero como las deposiciones sueltas, luego va empeorando y luego va a haber... Denme un 5. ¿Tienen un lápiz ahí? Ah, y esta es la causante de
la diarrea del viajero. ¿Ustedes se han comido E. coli enterotoxigénica? Sí. ¿Cuántas veces se han ido al mercado a comer un sanguchito con todas las ensaladas más un juguito? Sí, y han visto que se lave la manito la señora, que pele delante de ustedes la frutita y que no agarre en ningún momento después de pelar, y que el agua esté completamente hervida y que el recipiente sea... No, Juan, se han comido E. coli entero. Ay, y también estas vienen en las cebollas, las zanahorias y las lechugas, sobre todo cuando están mal lavadas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuántas veces no habrán enjuagado la lechuga así, no? Así. O sea, no solamente ustedes se la han comido, sino la han compartido con todos los compañeros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Diarrea del viajero. ¿Y por qué les...? Jóvenes, a ustedes les puede dar diarrea del viajero por insurrectos. ¿Cómo así? Bien fácil. Si viajan a otra ciudad, ¿a qué ciudad, por ejemplo? Se van a Camaná, acá a la vuelta del esquí, ¿no es cierto? Y como buenos se meten al mercado y creen que se pueden comer lo mismo, ¿no es cierto? El sándwich con ensalada y con el jugo, pero sucede que no es su E. coli, porque ustedes conocen a la E. coli del mercado San Camilo, no al de allá. Y entonces se lo comen todito y ¿cómo termina? Con diarrea del viajero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Comen hoy día y mañana se van a sentir mal. Tarda de 1 a 10 días, ¿no es cierto? ¿Qué más? Lo mismo que la infección, la intoxicación alimentaria, ¿o no? Sí, igualito. ¿Dónde está la diferencia? Muy bien. Doctora, ¿y eso da entonces el estreñimiento? No. Eso es otra historia. Tenemos más cosas que ver en esta. Entonces, jóvenes, a ver, cuéntenme la diarrea del viajero. ¿Dónde me quedé? Fernando. ¿No era Fernando que me quedé? La cinta Triana ya nos contestó, ¿no es cierto? Sí. No sabemos qué nos contestó, pero vamos a ver cómo está. Muy bien. Cuadro clínico de la diarrea del viajero. No, primero necesitamos... ya, muy bien. Ya, sí, muy bien. Primero, pero necesitamos lo mismo que les he contado, ¿cierto? Dolor de estómago, náuseas, vómitos y diarreas. 1 o 2 días de haber ido a comer al mercado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, a veces cuando ustedes dicen, no, si yo como en cualquier lado, ¿le suelta su pancita o no? Sí. Esto es bien frecuente en los niños, ¿listo? Y es porque hay contaminación en las verduritas crudas que están en el agua, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, jóvenes, la bacteria no es quien está haciendo daño, lanza la toxina y se pierden una gran cantidad de electrolitos. ¿Mi paciente hará fiebre? No, pues, simplemente, por eso les digo, es igualita la intoxicación alimentaria, sino que un día después, ¿listo? Es el tiempo, ¿listo? En el caso muy bien. Luego tenemos la enteropatógena. Esta de aquí sí va a hacerle daño a las celulitas y es por eso que esta sí desarrolla fiebre, va a comenzar a matar celulitas, pero no va a generar sangrado, a diferencia del enterohemorrágica. Aquí, en la enterohemorrágica, es muy importante, ¿qué cosa? ¿De dónde se come una E. coli enterohemorrágica? ¿Le echamos la culpa a las verduras? La carne mal cocida. Estas son las hamburguesas de la esquina de las discotecas. Sí, esos lugares que ustedes nunca han visto, ¿no es cierto? Les deben haber contado, ¿no es cierto? ¿Sí? Nadie vigila que eso esté bien cocido
que las manos estén limpiecitas, está generalmente en la cara. Y entonces, ¿esta cuál es? O 157 H7. Entonces, aquí, jóvenes, el problema de la toxina, o sea, se llama entero hemorrágica. ¿Por qué creen? Porque causa hemorragia, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Náuseas, vómitos, dolor y disentería. Las niñas con L son Lucía, Seth, no, es Luisa, Lucía. Lucía. Entonces tú eres Leslie. Leslie, disentería. Muy bien, ¿qué nos falta? Muy bien. Entonces, ¿qué es disentería? Diarrea. Tienes que tener diarrea. Moco, sangre, pujo y tenesmo. O sea, significa que no puede contener y aparte de eso le duele. Joder, ¿eso está bien feo o no? Pero es culpa de la bacteria. O sea, ¿la bacteria está atacando? No. La toxina está matando a las células, pero esta toxina mata células muchísimo más rápido, bloquea la síntesis proteica. Curiosamente, ese no era un mecanismo de acción del otro. Entonces, jóvenes, aquí es una disquisición importante. Muchas veces ustedes van a decir que E. coli tiene toxina Shiga. No es toxina Shiga, es una toxina parecida. Jóvenes, ¿quién creen que tiene toxina Shiga? Sí, ¿no es cierto? ¿Esto es una Shigella? No, no es una Shigella, pero la toxina funciona igualito, sí. El otro nombre de esta es verotoxina. ¿Otra vez lo que nos interesa? Como hablamos entre nosotros, no importa, no le damos mucha importancia, ¿listo? O sea, decimos que la E. coli tiene toxina Shiga. Un ratito más. Eso tienen que aprender. Entonces, la E. coli tiene toxina Shiga o verotoxina, que es la que mata y causa todo el problema, ¿no es cierto? Jóvenes, esto es bien grave porque se puede comunicar con Shu, ¿no es cierto? Muy bien, ahora hay que aprender la tríada de Shu. ¿Cuál es la tríada de Shu? ¿Qué más? Esas sí las tienen que buscar, son 3 cosas, no son estas. ¿Cuáles son? Muy bien. Está escrito anemia hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es? A ver, jóvenes, Fernando les va a dictar la tríada de Shu. Ahí tenemos un problema. Señor, buenos días, lo veo en Sosa Ruiz. ¿Dónde está usted? Ah, ya, gracias, hasta luego. Ya. Entonces, ¿qué estábamos? Anemia ya hemos definido, ¿no es cierto? Lo primero es la anemia. ¿Listo? ¿Cuál era anemia, criaturas del Señor? ¿No es cierto? ¿Eso está fácil o no? Sí. Mi paciente está pálido, le saco sangre y tiene anemia. Ya está, listo. Siguiente. ¿Eso también sale en el hemograma o no? Sí, entonces necesitamos un hemograma, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más?
Insuficiencia renal. ¿Cómo sabemos que tiene insuficiencia renal? Lisette nos va a decir. Necesitas pedir exámenes para saber si tu paciente tiene insuficiencia renal aguda o no. Eso tienen que saber ustedes. María José, Lucía, los exámenes de sangre, no la sintomatología. 2 exámenes de sangre quiero. Las niñas, muy bien. ¿Ha apuntado, criaturas del Señor? Sí. Jóvenes, ¿ustedes creen que yo voy a venir y les voy a decir, paciente que tiene diarrea, trombocitopenia, anemia y... ¿qué me has dicho el otro? Insuficiencia renal? No, ¿qué va a decir? Examen. Paciente con diarrea que tiene la hemoglobina baja, las plaquetas bajas, la urea alta, urea y creatinina altas. No va a estar normal, y si entonces estaría enfermita. Pero ¿y si tiene diarrea y les pongo que las plaquetas están normales, la hemoglobina está normal, la urea está normal, la creatinina está normal, pero tiene disentería? Sigue siendo o ecolientera hemorrágica o Shigella. ¿Sí me entienden? No es obligatorio que le dé SHU. Para eso existe. Para que los seres humanos con diarrea no terminen con SHU. Y si tu paciente viene con SHU y te dice que hace 2-3 días tenía diarrea, lo hospitalices, ¿no es cierto? Porque eso está mal o no está mal. Está muy mal, muy mal, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, por eso es muy importante evaluar las infecciones cuando recién están comenzando. Claro, si tu paciente tiene SHU, jóvenes, el señor de la puerta va a saber que está grave. El mismo señor va a avisarte, ¿no es cierto? El paciente está mal. Pero ¿qué ganamos con gente grave? Pues no ganamos nada. Entonces, como les había dicho, todo es culpa de la toxina. Le va a hacer daño a las células de la sangre, al riñoncito, inclusive al sistema nervioso. En los casos más graves va a convulsionar. Curiosamente, la gente que tiene SHU por E. coli no convulsiona, más lo hace la gente que tiene SHU por Shigella. Es más malvada. Pero no nos vamos a poner a pelear por eso, ¿no es cierto? Estamos todavía en diarreas. La enteroinvasiva, ¿qué creen que hace? Invadir, ¿no es cierto? O sea, no solamente mata la celulita, sino que va a invadir. En este caso también voy a tener disentería, ¿no es cierto? ¿Pero esto me va a dar SHU? No. Entonces, si tengo disentería sin SHU, ¿quién más juega? Enteroinvasiva, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer mis exámenes. Enteroagregativa, jóvenes, simplemente se adhiere encima como una alfombra. Esta alfombra hace que las microvellosidades no funcionen, entonces mi pacientito no puede absorber. Y por eso es que esta es peligrosa. Esto es bien frecuente en los bebés cuando no se lava bien los biberones o cuando se les da comidita y no se lava bien las manos y cosas así, ¿cierto? O cuando los bebés no se les lava sus manitos y están con su manito que han estado gateando, metiéndose el puré a la boca, ¿no es cierto? Entonces, la E. coli es bien frecuente en los bebés, niños. Y entonces, dependiendo de dónde está, puedo tener heces u orina, pero también puede estar en la sangre o no. Ya hemos dicho, ¿cuál es nuestro medio de cultivo? Macón, ¿qué? Porque nos dice la lactosa, ¿no es cierto? Y luego hacemos el antibiograma, ¿sí? Identificamos cuál es la bacteria, hacemos el antibiograma. Podemos buscar las toxinas, no es muy frecuente. Entonces, hemos dicho, ¿cómo sé que mi paciente tiene ITU? Porque vamos a tener, esto tienen que aprender, más de 5 leucocitos por K. O sea, si han tomado mal la muestra de orina, va a haber leucocitos, porque siempre se cae algún leucocito desalizado. Dicen, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se cae? ¿Listo? Con cualquier piscina. En cambio, el urocultivo vas a necesitar más de 10 a la 5 o 100.000 unidades formadoras de colon. O sea, ¿a quién vamos a sacrificar? María José ya les dio la respuesta de, pues vamos a sacrificar a Valeria. ¿No eres Valeria? Sí. Sí, muy bien.
La vamos a poner de caso clínico. Sus compañeros la salvan, bueno, si no te avisas. Si le hacemos un urocultivo a Valeria, por si acaso, y nos reportan 10.000 unidades formadoras de colonia, ¿su compañera tiene ITU o no tiene ITU? No, No tiene. Salvo que, ¿no es cierto?, le hubieran puesto sonda. Si es que la paciente tiene sonda, digamos que ha entrado a sala y le han puesto la sonda y luego les aparecen, para la sonda es 100 colonias, no 100.000. Entonces, por eso es muy raro. Pero en una persona sanita, si tiene menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, no es ITU. Entonces, estos de aquí son los leucocitos, ¿no es cierto? Que están viendo que están por montones, lo más seguro es que esto sea de sí es bueno, pero no me gusta. Entonces, la ITU más sencillita no está aquí, pero quiero que aprendan. Se trata con nitrofurantoína. ¿Listo? Vamos, nitrofurantoína. Vamos a sacrificar a la niña que es Angeli, ¿no es cierto? Si yo les digo, Angeli está tomando nitrofurantoína, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Entendido? Entonces, la base es nitrofurantoína. Si tiene pielonefritis mi paciente, le daré nitrofurantoína. ¿Qué le doy? Ceftriaxona, ¿no es cierto? Muy bien. Y si tiene algo más grave, ya, pues ya le hago el urocultivo y el antiviral, ¿entendido? Entonces, ¿cuál es el más bajito? Nitrofurantoína. Ah, ya. Si es que la nitrofurantoína no funciona o es resistente, paso a gentamicina. Eso es muy importante. Y si es que tiene pielonefritis, comenzaré con nitrofurantoína. No, pues, ¿con qué comienzo? Con Ceftriax. Entonces, son las tres que quiero que aprendan para ahí. Nitrofurantoína. Luego, gentamicina, ¿no es cierto? ¿Cuál le van a dar a la niña de las relaciones sexuales que ha venido? Vamos genta, porque sufre un poco. No, mentira. Nitrofurantoína se utiliza sobre todo en niños pequeños y ITUs suaves. ¿Sí? Si es que ya, porque la niña se ha estado aguantando 2 o 3 días sufriendo en su casa o no. Esto es suave, no necesariamente, puede ya estar un poquito más. Entonces le ponemos genta. ¿Listo? No por maldad, sino porque es muy probable que ya haya avanzado un poco. ¿Entendido? Ah, esta, ¿cuál es la fluoroquinolona? La fluoroquinolona es la de Andrea. Andrea, ¿cuál es la fluoroquinolona? Ciprofloxacino, muy bien. El ciprofloxacino era la solución a la ITU. Lamentablemente superamos el 80% de resistencia. ¿Se arriesgarían a darle cipro? No. Entonces, los perfiles de tratamiento van cambiando de acuerdo a lo que van viendo. ¿Ha quedado claro? Nos vemos mañana en unos minutos.